Hola, hola, querida comunidad. Buenas, Mónica. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y tú? ¿En serio? Súper bien. ¿Te sorprendiste que te respondí así? Sí, me sorprendí. Lo que pasa es que esta semana fue tan difícil emocionalmente que de ayer para hoy me siento otra persona, así, renovada. Qué bueno. ¿Y Qué tú? bueno. Yo estoy bien también. Ah, pero di que súper Muy bien. bien. Sí. Estoy bien, estoy bastante bien, gracias a Dios. Señores, felices de estar una vez más aquí, una semana más acompañándolos. Y wow, yo te ponía a pensar, Camila, qué profundo es esto de uno acompañar a la gente en su tapón, en su momento libre. Sí. Yo no sé si yo te he contado que a veces, eso pasa como mal al principio, que me llama mucho la atención, que estaba en una tienda y yo estoy pidiendo algo, un artículo, y una señora me dice, habla otra vez. Y yo, ¿perdón? Ah, sigue hablando, sigue hablando. Yo conozco esa voz. Y yo, sí, un placer. ¿Tú tienes un podcast? Y yo, sí. ¿Con una amiga? Y yo, sí. Entonces, el hecho de que ya como nos sintamos como hasta familiar, la familiaridad de poder escucharnos, nos llena de mucha alegría. Pero queremos agradecerle sobre todo, yo voy a decir algunos nombrecitos, ¿se puede eso? Sí. Sí, se puede. A nuestra querida comunidad de Patreon. Sí. Y sobre todo a los pioneros, porque yo creo que la gente que se va añadiendo, le agradecemos muchísimo, pero los pioneros, lo que han creído de nosotros desde que se publicó eso. No lo dudaron 2 veces, pa. No, automático. Yo tengo unos nombres aquí que, wow, Gabriela, Luis, María, Marlene, otra Gabriela, Rochi, amiga mía, te mando un abrazo. Luis, tú estás fuerte. Y Tia Caril, que siempre, esa fue la primera. Nuestra invitada. Un Sí, saludo a nuestra querida invitada y yo la quiero como una tía. totalmente. La verdad es que sí, Mónica, le queremos dar gracias, señores, por creer en esto. Ustedes no significan lo que, no se imaginan, perdón, lo que todo esto conlleva y significa tener un podcast. Si ustedes probablemente no tengan un podcast, pero a nivel de costos, gastos, energía, y realmente nos conforta el corazón saber que tenemos una comunidad que es fiel y que van a seguir integrándose personas. Claro que sí. Y es raro porque cuando te digo que es raro, es algo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho cuando me casé, hice mi lista de bodas, me llegaban notificaciones de que has recibido tal regalo. Y tú, wow, qué lindo se siente que la gente te tenga presente. Me está pasando lo mismo con el Patreon. Cada vez que recibimos una notificación de fulanito se inscribió al Patreon, es como algo se me aprieta en el corazón de agradecimiento. Porque están creyendo lo que uno está tratando de hacer desde el propósito genuino, que es tener conversaciones profundas, humanizar la ciencia, y ustedes están validando el esfuerzo que uno está haciendo. Así que de verdad que gracias, de verdad se me quiebra la voz, con el corazón en la mano lo digo. Claro que sí. Gracias por pertenecer a esta comunidad y seguiremos nutriendo. Y para los que no, tú sabes, Mónica, me dijo Josué que había gente que no lee, no se escribe, de ¿Cómo? todo haces. ¿Tú sabes qué? No estás suscrito al No, canal no, de no. YouTube. Eso tú no me lo puedes estar diciendo eso. Y eso es gratis. No, Señores, es algo muy sencillo de darle subscribe. Esto nos ayuda como equipo realmente a poder que esto llegue más lejos y es totalmente gratis. Y si ustedes quieren realmente que este contenido se mantenga, esa es la única forma, Sí. una de las formas de realmente nosotros poder seguir avanzando en estos temas, que a nosotras nos fascina, pero va a llegar un punto probablemente donde la capacidad humana y monetaria no va a dar. Estamos tratando, pero es fuerte, es fuerte. Ahora, fíjate la importancia de tener una comunidad fiel y que nos siga, que este tema que vamos a hablar hoy sale de un oyente que nos sigue, que se suscribe y que estamos muy atentos a nuestra comunidad. Y es que vamos a hablar del horóscopo. Mira, Mónica, cuando tú me saliste con eso, yo hice así como... Pero fue un oyente, no fui yo. ¿Qué está pensando? Pero efectivamente, la verdad, cuando yo me puse a investigar sobre esto, que no sabía mucho, la verdad, me gustó la perspectiva científica. Ciencia o ilusión. Ujú. Y me encanta, me va a encantar tener esta conversación contigo porque yo creo que hay mucho juego del cerebro
no me quiero adelantar, pero creo yo, ¿verdad? Vamos a ver qué sale en este episodio, mucho estrategia del cerebro para nosotros creer cosas, ¿verdad? Y hay algo claro, que el horóscopo, ustedes lo pueden investigar, tiene una interpretación astrológica que supuestamente describe tus rasgos de personalidad, emociones, relaciones y predice un poco tu futuro. O intenta predecir, por lo menos. Sí, supuestamente, vamos a agregar la suposición. Y sí, creo que tiene como una relación con ciertos cuerpos celestes. El sol, la luna, los planetas y las constelaciones. Hay mucha gente que se dedica a estudiar esto. Pero señores, si ustedes ven a la población estadounidense, hay mucha gente que delimita su futuro y su presente en base a esto, al horóscopo. Sí. Totalmente, Mónica. Y tú sabes que es bueno que lo planteemos. Nosotras ninguna de las dos creemos en el horóscopo. Tampoco venimos a traer un episodio de demonizar el horóscopo, ni si tú lo lees, si tú no lo lees. Ni un episodio religioso. En lo absoluto. Simplemente quisimos traer este tema, y fíjense que ni siquiera fuimos nosotras que lo propusimos. Quisimos traer este tema a la luz de por qué realmente el horóscopo tiende a ser algo que capta la atención humana. ¿Qué hay de nosotros en temas de nuestros propios sesgos, cómo nuestro cerebro funciona, para que nosotros caigamos tan fácil en estas suposiciones y en que sea hasta como confortante leer este tipo de cosas, que al final no tienen una base científica? De hecho, el horóscopo se considera como una pseudociencia. Es importante entender esto, porque no solamente a través del horóscopo. Nosotros estamos viviendo en una generación donde hay muchas pseudociencias. Hay como un intento de ciencia. Y estamos viviendo creyendo que eso es una verdad y que pasa por un método científico. Exacto. Lamentablemente. Y vamos a explorar por qué pasa esto, desde ese punto de vista científico y biológico. Y la verdad es que el horóscopo, como tú dices, es una narrativa que trata de interpretar tu vida en base a tu fecha de nacimiento. Tu signo zodiacal. Por sus puestas posiciones astrológicas. Y bueno, hay una serie de cosas que giran alrededor del horóscopo, que no nos vamos a detener a ellas, sino más a los signos zodiacales y al horóscopo como tal. Pero no solamente la astrología va a predecir supuestamente qué te va a pasar, sino, Mónica, y esta es la parte del gran valor que tiene para muchas personas, es que te da una narrativa de quién tú eres específicamente. Entonces, esto tiene un efecto, su éxito, la ciencia nos enseña, que se basa en trucos psicológicos. Y hay uno en particular que se le llama el efecto Forer. El efecto Forer, específicamente. Y básicamente, este efecto se estudió a partir de un científico de este tipo de científicos, que él quería principalmente hacer un experimento para evaluar qué tanto nosotros podemos como apegarnos a narrativas que no son necesariamente propias. Y él agarró un grupo de estudiantes y básicamente le dio unos test de personalidad. Él agarró esos test, los botó a la basura y le dijo a los estudiantes, le dio una interpretación a los estudiantes genérica de que supuestamente eso es lo que había salido en los test. Casi todas las cosas decían lo mismo y no estaban basadas en los Extraído de un horóscopo, en general. Pero eran genéricas, eran narrativas genéricas. El estudio se hizo en base a eso mismo, o sea, el mismo tipo de horóscopo. Ven, yo te quito todos los resultados y te doy lo que tú lees de horóscopo. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Óyeme, todo el mundo tenía que decir de la escala del 1 al 5 qué tanto sentía que eso lo atinaba a sí mismo, y el promedio fue 4.6. O sea, una narrativa X, yo la adapté completamente a mi vida. Y el horóscopo tiene esas formas de operar que tienen que ver con nuestros sesgos personales. Y estamos hablando de una falacia de validación personal. Grábese eso. Eso es una falacia de validación personal. Yo quiero leer algo. Vamos a leerlo textualmente. Eres una persona que suele preocuparse por hacer las cosas bien, aunque a veces dudas de tus propias decisiones. Puedes ser muy cercano con quienes te hacen sentir seguro, pero también necesitas momentos de distancia. Aunque has superado muchas cosas, todavía sientes que hay parte de tu potencial que no has desarrollado. En ocasiones te muestras fuerte, pero internamente puedes sentir más de lo que expresas.
Si hacemos una encuesta de quiénes sintieron que esto lo describía, probablemente muchísima gente que no está oyendo. Tú sabes que yo hice mi propio experimento del efecto Forer y yo dije, déjame leer el horóscopo, déjame leer mi signo zodiacal, y yo comencé como a buscar ese tipo de cosas. Y eran precisamente narrativas vagas de quién uno era y uno fácilmente podía afirmar, mira, soy, Claro. yo creo que yo soy Leo, por así decírtelo. Ay, sí, esta soy yo. Pero después yo iba a Virgo y yo decía, ay, pero esta soy yo también. O sea, como que hay muchas cosas que uno cree que realmente son parte de la narrativa de uno, pero tiene que ver con sesgos y cómo nuestro cerebro funciona. Y eso es la pregunta ahora, ¿por qué se siente tan personal? Y creo que la primera razón es la ambigüedad estratégica, o sea, ¿cómo está escrito esto? Primero tenemos preguntas o afirmaciones muy abiertas. Viene un cambio importante a tu vida, quizás tú estás pasando por un momento difícil, tienes que cuidar tu energía, tú estás en una etapa de transformación. O sea, ¿quién no, verdad? Pero ok. Hay una decisión, eso es típico, hay una decisión que tú debes tomar. ¿Quién no? Pero ok, está bien, no estoy aquí para criticar. Pero fíjense que las descripciones son amplias, son flexibles y tienen un truco psicológico de ser atractivas. Entonces, obviamente, es como una de las primeras características flexibles, psicológicamente atractivas y amplias generales que hacen que todo el mundo que la lea se identifique con algo. Evidentemente. Entonces, todo el mundo cree que acierta cuando en realidad son sesgos cognitivos que nuestro cerebro nos hace creer que realmente aplican a nosotros, pero son muy ambiguos. Y siempre tienen un toque positivo. Exacto. ¿Okay? Eso es importante, porque acuérdense que como estamos tratando de conectar con algo, yo voy a conectar en la mayor parte con la cosa positiva. Cuida tu energía, por ahí viene la transformación, tienes que tomar decisiones, pero es como que te estoy empoderando y como que si te infla algo dentro y tú dices, esto es mío, o sea, lo abrazo hoy y para tener un mejor día o un mejor mes. Y eso pasa también con los signos zodiacales, que cuando te leen, eres una persona fuerte, Exacto. eres tal cosa, o sea, es ambiguo totalmente, no es nada específico y es muy personalizado porque supuestamente te da algo de ti en base a tu fecha de nacimiento. O sea, que todo lo que nacemos en agosto somos de esa forma. O sea, es una sobregeneralización. Y fíjate algo, ahora yo pensando, desde que alguien te dice, dime tu fecha de nacimiento y la hora en que tú naciste, tú te sientes especial. Claro. Tú dices, el ser humano quiere ver, o sea, tiene una necesidad, tú me imagino que hablará de eso, de sesgo de confirmación y todo eso, como de confirmar algo del futuro. Nosotros tenemos, yo recuerdo en mi embarazo, mi primer embarazo, aquí entre ustedes y yo quería que fuese varón. Ahí tengo a Gonzalo, gracias a Dios. Y recuerdo que un día, ay Dios mío, perdóneme, yo estaba muy agradecida con Dios, pero fue algo emocional. Pensé que era hembra. Y yo dije, Dios mío, no estoy preparada para ser mamá de hembra. Y entré en crisis, recuerdo que tú me dijiste, Mónica, sesgo de confirmación. O sea, uno tiene como una necesidad sin evidencia. Yo cojo algo y lo creo como, bueno, yo te voy a dejar esa parte a ti que le explique qué pasa a nivel cerebral. Pero hay algo que pasa en el cerebro, en nuestro corazón también, de querer saber el futuro, de querer saber más de mí, de buscar cosas que nadie sabe de mí, pero como el misterio. Y cuando te sientan y te dicen, dame tu fecha de nacimiento y tu hora, tú dices, oh. Claro, es una personalización. Y ahí es que tú dices la personalización de este proceso. Exacto. Entonces, estuve leyendo un artículo y categorizaron al horóscopo, un artículo científico, como una estafa desde el punto de vista científico. Obviamente una estafa es algo que te promete que te va a dar algo cuando en realidad no te lo da, pero te da una ilusión de que te lo está dando. Y el horóscopo funciona de la misma manera. O sea, esa ambigüedad y está también la universalidad emocional. O sea, muchos horóscopos hablan de experiencias humanas que suelen ser comunes. Por ejemplo, querer ser amado, tener miedo al rechazo, sentirse cansado, querer un cambio. Son ejes transversales del ser humano. O sea, de alguna u otra forma, todo el mundo está lidiando con este tipo de experiencias humanas. Pero ¿qué hace? ¿Qué utiliza? Este lenguaje no solamente ambiguo, sino experiencias humanas comunes y te la transmite a través de un lenguaje positivo, halagador. Y la persona, entonces, Mónica, no solamente se siente descrita, sino que también se siente comprendida. Que al final siempre estamos buscando sentirnos comprendidos. Es como una especie de
el horóscopo me escucha, me conoce más que nadie Ujú. y me siento amada, me siento comprendida, cuando quizás tú estás rodeado de gente que no te comprende. Señores, pero hasta yo quiero saber qué más de esto, ¿tú entiendes? O sea, oírlo te da ilusión, Ujú. pero Camila está diciendo algo importante. Este artículo habló de una estafa a nivel de científico, o sea, no tiene No te da base. lo que promete. Exactamente. No te da lo que promete. Ahora, las personas lo utilizan como un medio muchas veces de nada, de... O sea, al final, sí, de entretención, pudiéramos decirlo, pero quien busca un horóscopo, lo que necesita es algún tipo de validación. En Exactamente. general, o sea, necesita algún tipo de certeza, De seguridad y de de protección. comprensión, de Ujú. conexión. Entonces, realmente es como una herramienta que las personas pueden utilizarla para sustituir ciertos aspectos de la realidad. Ahora, Camila, me pregunto yo. Nosotros tenemos el sesgo de confirmación y el sesgo de interpretación, que lo hablamos mucho en consulta y en terapia, sobre todo cuando queremos trabajar con ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo tú definirías y encajarías el cómo esta ilusión del horóscopo se alimenta por nuestro sesgo de confirmación, por ejemplo? O sea, todo lo que nosotros hacemos se alimenta por sesgos. El sesgo, básicamente, cognitivo, un sesgo cognitivo, es un proceso que nuestro cerebro utiliza como para automatizar procesos de forma inconsciente. Es como un mecanismo natural del mismo cerebro para ahorrar energía cognitiva. Wow, Y lo que hace es utilizar información disponible para sacar conclusiones apresuradas. Y hay muchos tipos de sesgo. Por ejemplo, el sesgo social, que cuando yo veo a dos gente haciendo algo, yo siento que yo lo tengo que hacer. Pero el lío del tema de que se acabó el papel de baño del COVID fue un tema de sesgo social. O sea, yo entiendo que algo tiene que estar pasando, entonces yo acciono. Tú sabes que hay un TikTok, un video que un novio entra por primera vez a la familia de la novia Ujú. y ellos se paran en el momento de la cena a cantar el himno nacional porque para relajarlo. Dije que eso es en toda la noche eso se hace. Y tú ves que el tipo se para y comienza a cantar su himno nacional. O sea, Es un sesgo social. un sesgo social. Todo el mundo lo está haciendo y yo lo tengo que hacer. Exacto. Y muchas veces nuestras decisiones se basan en nuestros Claro. sesgos. Por eso, entre más conscientes somos de los sesgos, pues mejor. Bueno, uno de los sesgos es el sesgo de confirmación. Es un sesgo chulísimo y se ha estudiado muchísimo. Y básicamente es cuando nuestro cerebro busca lo que encaja con nuestras creencias preconcebidas o nuestras creencias iniciales. Es decir, que si yo creo que yo tengo que hacer un cambio de trabajo, un sesgo de confirmación sería leer el horóscopo y que te diga, tú tienes que tomar una decisión muy importante y decir, eso me está diciendo que yo tengo que cambiar de trabajo. O si yo tengo una postura respecto a una creencia conservadora, por ejemplo, o de izquierda, y que yo estoy buscando en Instagram y todo lo que me sale es de derecha o de izquierda, yo estoy pensando que la mayoría de las personas piensan como yo. Yo estoy cogiendo lo que está en el entorno selectivamente para encajarlo a mi creencia. Eso es un sesgo de confirmación. Entonces, esa tendencia a buscar y a minimizar entonces lo que no va de acorde a esa creencia. O sea, es como yo busco argumentos de forma inconsciente. Yo busco argumentos selectivos para probar mi punto. Mi punto que está hasta en mi inconsciente. Entonces, si el horóscopo dice, hoy tú podrías recibir una noticia inesperada y alguien te escribe después de meses. De meses, tú dices, ahí exacto, está. el horóscopo tenía razón. Exactamente. Y eso refuerza el hecho de que tú vuelvas a buscar el horóscopo para algún tipo de dirección. Pero si no pasa nada, probablemente tú lo olvides. Entonces, te está utilizando información aislada para confirmar tus creencias. Y eso lo hacemos en todo. En todo. No es un tema de que yo puedo controlar ese sesgo de confirmación, sino que te va a pasar, necesitamos ser más conscientes de él para que no nos pase o para disminuir. Y también está el sesgo de interpretación, que por ejemplo, si leemos, una puerta se te cierra, pero otra se te abrirá. Fíjate qué amplio eso. Y yo busco la forma de adaptarlo a lo que yo estoy viviendo actualmente y para mí ese va a ser, no, sí, es verdad, yo estoy viviendo algo así. Pero fíjate, vuelvo y te repito, ¿quién no? ¿Quién no tiene una etapa ahora mismo en la vida donde una puerta se le cierra y otra se le abre? Entonces, el cerebro hace algo de adaptación y lo cree con mayor facilidad. Pero como dice Camila, nosotros vivimos, no solamente hablando del horóscopo, en todo vivimos rodeados de sesgos de confirmación, sesgos de interpretación, porque nuestro cerebro hace eso para poder encajar información nueva, sobre todo. Exacto. Y otra de las cosas que hace el horóscopo, yo no estoy diciendo que lo hace con maldad ni con deseo, o sea, esto es un tema, esto es algo millonario, señor, esto es una industria también, o sea que es un negocio. Técnicamente es un negocio. Sí, pero yo lo digo, es un negocio. O sea, saca provecho inconscientemente de la vulnerabilidad
humana. Entonces te agarra, si tú estás en una situación, en crisis emocionales, por ejemplo, obviamente todos estos factores de ambigüedad, de personalización, de comprensión, de sesgos, te van a hacer sentir que esto te está entendiendo. Y al final, Camila, es verdad que encaja más con una persona que está en una etapa de vulnerabilidad, pero ¿cuáles son las probabilidades de que, vuelvo y digo, de que alguien no tenga una etapa de vulnerabilidad en la adultez? O sea, cambiando en algún cambio de Lo que vida. te digo, ese es el engaño. En alguna ansiedad para el futuro. Ujú. En una necesidad de tomar decisiones. Tú decías algo, en una herida emocional, rompí con mi pareja, tengo que cambiar de trabajo. ¿Cuáles son las probabilidades en la adultez, sobre todo, de que alguien no esté viviendo esto? Por más estable que tú estés. Ujú, Entonces, mi hermano, vamos a ser serios. ujú. Aquí yo estoy agregando mi toque personal, lo siento, pero es que me incomoda un poco. Que decisiones de tu vida y creencias de tu personalidad, tú la bases en algo que no es científico. Exactamente. Y no tiene una forma de comprobarse Ujú. a sí mismo. ¿Qué pasa? Y ya lo vimos. Necesitamos entender esa parte del sesgo emocional que nosotros tenemos hacia esto. Nos vamos a sentir atraídos a estas cosas por las características que tiene. Y, Mónica, alarmantemente, muchas personas toman decisiones y creen que se autoconocen más en base a los signos Exacto. zodiacales y al horóscopo. Eso Y es lo que ahí me es que asusta. está o sea, el tema del fracaso Ujú. ahí exclusivamente. Y bueno, hay personas que tienen creencias mucho más profundas y que las incluye. Eso ya es un tema muy personal, pero por lo menos el llamado es a ser más conscientes de cómo nosotros funcionamos y de cómo muchas de las cosas que están a nuestro alrededor pueden funcionar como forma de manipulación y de como crear creencias, valga la redundancia, que realmente nos pueden llevar a cometer muy malas decisiones. Y ojo, vamos a ser lo más objetivo posible. Esto puede pasar también en las religiones. O sea, personas que no utilizan bien el don que se les dio Ujú, pueden hacer este mismo proceso, porque al final el ser humano está buscando comprensión y alivio de su situación ujú, y quiere conocerse más. ujú. Entonces, muchísima gente con poderes religiosos hacen lo mismo que nosotros estamos hablando hoy, que no tienen ningún tipo de base, ni científica y mucho menos bíblica. Decirte, no, porque tú estás pasando por... O sea, voy a ser transparente. Nosotros somos cristianos, somos practicantes de iglesias, pero mucha gente utiliza eso mismo. El Señor te dice que tal y tal cosa. La predicción. La predicción. Para eso mismo, para ganar cierto nivel de validación Exactamente. Entonces, emocional estamos tratando de y ser lo más confianza. objetivo posible. Esto funciona también, quizás no a nivel de horóscopo, sino a nivel de predicción del Señor. Tú te dice que tú tienes que tomar una decisión difícil y que le dé para allá. Y probablemente el Señor ni siquiera te ha hablado ni nada por el estilo. Entonces, fíjate que el ser humano en La general, ambigüedad es fatal también, esa parte profética. es que ahí es que está como el meollo del asunto. Mientras más ambiguo yo soy, atacando tu vulnerabilidad, pues tengo mayor probabilidad de que primero yo no quede en vergüenza, porque se va a cumplir en algún momento. Y segundo, inclusive, mira, me atrevo como a mencionar la Biblia. La Biblia habla de la parte profética, pero dice claro que la evidencia es, que se tiene que evidenciar con el tiempo de que eso exactamente se cumplió. Ujú. Así podemos decir que es algo que proviene de Dios y que se corrobora con la Biblia. Entonces, fíjate Siempre. que hasta en nuestro filtro. mundo, para que no Hay filtros. nos vengan como a decir, sí, pero ustedes creen que sí, cuando en nuestro mundo estamos muy claros que hay filtros claros y límites claros de no me ven hablando muy ambiguo, porque probablemente tú me estás dando una palabra emocional y no necesariamente espiritual. Esto fue un paréntesis. Por si Sí. acaso viene un hater ahí, no. No, a cada rato vemos estos supuestos profetas que se vuelven virales Exacto. con eso, con cosas que ni siquiera encontramos su filtro en la palabra, pero no nos vamos a meter demasiado ahí. Entonces, Mónica, yo quisiera profundizar un poco más en la parte biológica, la parte cerebral. Realmente, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro para que esto se sienta tan real? ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades cerebrales que necesitamos conocer a la hora de enfrentarnos a cualquier realidad que conlleve predicción, ambigüedad, emocionalidad? ¿Y cómo nosotros manejamos esto? Sí, y sobre todo eso que tú acabas de decir, ¿cómo nos manejamos? ¿Qué hacemos con esta información ahora? Mira, Mónica, yo tengo la costumbre de leer, de buscar todo esto, pero ustedes acaban de dar una información. ¿Cómo me manejo ahora? Yo creo que eso
se lo merece nuestra comunidad de Nuestra empatía. querida comunidad. Pero si nos estás oyendo, te invitamos igual a suscribirte a nuestros canales YouTube, a escucharnos en Spotify y, ¿por qué no?, a nuestro Patreon. Claro. Ahora nos quedamos con nuestra querida gente que ahí como que nos volvemos como más flexibles, como más... Te encanta decir eso. Sí, porque yo me transformo cuando entro a Patreon ya. Como que suelto el... En verdad se siente como más ligero. Más ligero, no sé por qué, quizá algo mental. Señores, nos vemos la próxima semana y seguimos hablando en Patreon de cómo nos vamos a manejar entonces con esto. Bye, bye. Bye.